Hola, buenos días, tardes o noches. Hoy el equipo 2 del grupo 322 les presentará el tema de cinética enzimática. Comencemos. Nuestros integrantes serán Camacho López, Hanal Javi, Cortés Rubalcaba, Francisco Javier, Hernández Hernández, Natalia, León Solano, Juan Carlos, Peredo Becerra, Elvia, Rivera Martínez, Alejandra. Los temas a abordar en este video serán los siguientes: enzimas, cinética enzimática, orden de reacción, ecuación de Michaelis-Menten y principales factores que afecten a la actividad enzimática. Comencemos. A continuación les daremos la definición de enzimas. Los enzimas van a ser básicamente moléculas tanto de naturaleza como de estructura globular proteica. Estos se encargan de catalizar reacciones químicas. Esto significa que va a hacer que las reacciones que sean energéticamente posibles pasen de una velocidad muy baja, como la que serían si no estuviera esta enzima, a una velocidad mucho mayor, gracias a la presencia de esta enzima. La velocidad de la cual se habla puede aumentar hasta por un factor de 10 a la 17. Hace un momento habíamos comentado que casi todas las enzimas van a ser proteínas. Esto es cierto, excepto las ribosimas. Las ribosimas van a ser formadas por RNA solamente. Hay que tener en cuenta que para que estas reacciones químicas puedan ser de manera efectiva, tiene que haber un pH y una temperatura óptima. Y, no menos importante, que son las unidades funcionales del metabolismo celular. La cinética enzimática estudia la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas. Nos da información acerca del mecanismo de la reacción catalítica y de la especificidad de la enzima. Esta a su vez es de vital importancia, ya que comprendiendo el mecanismo nos permite saber cómo podemos inhibir su actividad por medio de la presencia de fármacos o algunos otros factores como podrán ser los venenos. Vamos a tener dos velocidades, la velocidad máxima y la velocidad inicial. La velocidad máxima es la velocidad de reacción observada siempre y cuando tengamos condiciones óptimas de pH y temperatura y contemos con la presencia de cofactores. Esta puede determinarse muy fácil midiendo la aparición de los productos o la desaparición de los reactivos. En cambio, la velocidad inicial nos dice que si el tiempo es suficientemente corto, la disminución del sustrato será mínima y esta podría considerarse casi constante. En la cinética enzimática se distinguen tres fases. Bueno, ahora pasando a las fases. Como ya antes se ha mencionado, podemos lograr distinguir tres fases y esto va a depender de la concentración de sustrato que se presente en nuestra reacción. Estas fases están ligadas a las reacciones de primer, segundo y de orden cero. Primero que nada, para una concentración alta, la velocidad de reacción es constante e independiente de la concentración de sustrato y se considera de orden cero. Como tenemos en la imagen de la derecha, en nuestras gráficas, primero que nada, en la primera gráfica, donde dice velocidad, concentración, nuestra pendiente va a ser constante, mientras que en la gráfica donde dice concentración, tiempo, nuestra pendiente va a ser negativa, exactamente de menos K. Para una concentración baja tenemos que la velocidad de reacción es directamente proporcional a la concentración del sustrato y se le considera de primer orden. En este caso, en nuestra gráfica, también nuestra pendiente va a ser negativa, al igual que la anterior de menos K. Y para una concentración intermedia, la velocidad de reacción deja de ser lineal y a esta se le va a considerar cinética mixta. Ahora adentrándonos específicamente en las reacciones de primer, segundo y orden cero, tenemos que de orden cero la concentración de reactivos no afecta la velocidad de la reacción. De primer orden, la velocidad de la reacción es proporcional a la concentración de un reactivo. Y por último, de segundo orden, va a ser que cuya velocidad depende de la concentración al cuadrado de un reactivo o de las concentraciones de dos reactivos. Esto además va a hacer que nuestros signos de la pendiente en nuestro orden cero y primer orden sean negativos, mientras que en el segundo orden va a ser positivo. Y por último, el significado de nuestra pendiente en orden cero y primer orden es menos K, mientras que en nuestro segundo orden, al ser positivo, solamente va a ser de K. De aquel encuentro en 1912 entre Leonor Michaelis y Maud Leonora Menten y de su estrecha colaboración investigadora nació la ecuación Michaelis-Menten, una expresión matemática tan básica y tan fundamental en bioquímica que les proporcionó a ambos un reconocimiento internacional.
Para poder explicar las condiciones y variables de su ecuación, Michaelis y Menten decidieron primero proponer que las reacciones catalizadas enzimáticamente ocurren en dos etapas. En la primera etapa se forma el complejo enzima-sustrato y en la segunda el complejo enzima-sustrato da lugar a la formación del producto, liberando a la enzima. En la siguiente imagen, K1, K2 y K-1 son las constantes cinéticas individuales de cada proceso, o también llamadas constantes microscópicas de velocidad, las cuales nos indican la velocidad a la cual se llevan a cabo estos procesos. K1 nos dice la velocidad en la que se forma el complejo enzima-sustrato y K-1 nos indica que esta misma reacción es reversible. Y K2 nos indica la formación de nuestro producto y la liberación de nuestra enzima. ¿Pero qué es la ecuación de Michaelis-Menten? Esta es una expresión matemática que se adecua a la actividad catalítica de muchas enzimas y que relaciona la concentración de sustrato y la velocidad inicial de la enzima por medio de una hipérbola cuadrada. Esta ecuación tiene 4 variables, comenzando por velocidad cero o velocidad inicial, que se refiere a la velocidad de formación del producto. Continuando en la ecuación tenemos velocidad máxima, que es la velocidad que se alcanzaría cuando todo el enzima disponible se encuentra unido al sustrato. S, que nos indica la concentración del sustrato. Y por último, Km, que es la constante de Michaelis y Menten, que establece la afinidad entre una enzima y su sustrato, es decir, la cantidad de sustrato que reacciona con la enzima por unidad de tiempo, así como otros factores que estimulan o inhiben dicha velocidad. Como conclusiones importantes acerca de la cinética de Michaelis-Menten, tenemos que Km es igual a la constante de Michaelis-Menten, la cual representa la afinidad de una enzima por un sustrato. Dicha constante no varía con la concentración de la enzima, además de que es característica de una enzima y particular para un sustrato. Una constante de Michaelis-Menten pequeña representa una alta afinidad de la enzima por el sustrato, debido a que a una baja concentración del sustrato, la enzima llega a desarrollar la mitad de la velocidad máxima. Y en el caso de una constante de Michaelis-Menten grande, representa una baja afinidad de la enzima por el sustrato, debido a que una concentración elevada del sustrato provoca que la enzima desarrolle la mitad de la velocidad máxima. Ahora tenemos la relación de la velocidad con la concentración de la enzima, que se dice que la velocidad de la reacción es directamente proporcional a la concentración de la enzima a cualquier concentración de sustrato. Un ejemplo sería, si la concentración de la enzima es disminuida a la mitad, la velocidad inicial de la reacción es reducida también a la mitad de la original. Por otro lado, tenemos el orden de la reacción, que nos dice que si la concentración del sustrato es menor a la constante de Michaelis-Menten, la velocidad de la reacción es igual a la concentración del sustrato. Debemos saber que la actividad enzimática es esencial para una amplia gama de procesos bioquímicos y metabólicos en los organismos vivos. La eficacia de las enzimas en catalizar reacciones químicas depende de varios factores que pueden influir en su funcionamiento. Ahora exploraremos algunos de los factores clave que afectan la actividad enzimática. Tenemos como uno de los primeros factores la concentración del sustrato, ya que a medida que aumenta la concentración del sustrato, la velocidad de la reacción enzimática generalmente también aumenta. Esto debido a que hay muchas más moléculas de sustrato disponibles para poder unirse al sistema activo de la enzima y así ser transformadas en productos. Cuantas más moléculas de sustrato hay en la solución, más colisiones efectivas o interacciones sustrato-enzima ocurren, lo que conduce a un aumento de la velocidad de la reacción. Tenemos que el valor de constante de Michaelis-Menten proporciona información sobre la afinidad de la enzima por sustrato, ya que a cuanto menor sea el valor de este, mayor será la afinidad de la enzima por el sustrato. Nuestro siguiente factor está muy ligado al anterior, ya que hablaremos sobre la concentración de enzima, ya que a medida que se aumenta la concentración, generalmente se acelera la velocidad de la reacción enzimática. Esto, como ya se mencionó, se debe a que hay más enzimas disponibles para unirse a los sustratos y así poder catalizar las reacciones. Si la concentración del sustrato es suficiente y no es limitante, un aumento en la concentración de la enzima resultará en una mayor velocidad de la reacción. Tendremos lo que es la presencia de cofactores. Esto es muy importante ya que en algunas enzimas los cofactores son necesarios para que la enzima pueda unirse y actuar sobre su sustrato. Sin la presencia de cofactores adecuados, estas enzimas podrían estar inactivas. Estos activadores pueden ser moléculas orgánicas o inorgánicas que se unen a la enzima y así ayudan a mejorar su actividad. Ahora los dos factores principales que afectan a la actividad enzimática serían el pH y la temperatura.
tenemos que la temperatura tiene un impacto significativo en la actividad enzimática, ya que al aumenta la temperatura generalmente se aumenta la velocidad de la reacción. Esto se relaciona con la regla Q10. Esto se refiere a que por cada 10 grados Celsius de incremento se duplica la velocidad. Esto sucede debido a que las moléculas tienen más energía cinética y colisionan con mayor frecuencia. Sin embargo, a temperaturas extremadamente altas, las enzimas pueden desnaturalizarse y así la actividad enzimática decrece hasta anularse. Por último, tenemos el pH. Cada enzima tiene un pH óptimo específico en el cual muestra la máxima actividad. Este pH óptimo es una característica de cada enzima y puede variar ampliamente entre diferentes enzimas. Por ejemplo, la pepsina, una enzima digestiva en el estómago, tiene un pH óptimo alrededor de 2, así reflejando el ambiente ácido del estómago. En contraste, otras enzimas pueden tener un pH óptimo más cercano a la neutralidad, siendo alrededor de 7. El pH puede influir en la carga de los grupos funcionales presentes en la enzima y en el sustrato. Esto es particularmente relevante en el sitio activo de la enzima, donde ocurre la interacción con el sustrato. Cambios en la carga pueden afectar la afinidad de la enzima por el sustrato y por lo tanto su actividad. Podemos concluir entonces que el estudio de la cinética enzimática es muy importante, ya que al saber cómo se dan las reacciones químicas de las enzimas bajo ciertas condiciones, podemos comprender su comportamiento dentro de la célula, dando detalles acerca de su papel metabólico y de su inhibición. A su vez, la ecuación de Michaelis-Menten permite calcular la velocidad de la reacción de una enzima y su afinidad que tiene a los sustratos, lo cual nos ayuda a predecir su comportamiento al cambiar la concentración del sustrato. Esto fue todo por nuestra parte, esperemos que el video les sea de gran utilidad y muchas gracias por su atención.